Es un avivamiento que anda por ahí, que están mencionando mucho. El tema de hoy se llama señales de un avivamiento. Señales de un avivamiento. Pues a lo largo de la iglesia cristiana ha habido diversas manifestaciones del Espíritu. Eso es un avivamiento, cuando el Espíritu Santo hace una obra donde el nombre de Jesús es exaltado, donde Dios se manifiesta, donde es notorio que Dios está haciendo algo. Eso es un avivamiento. Por ejemplo, en Hechos 17, allá en Tesalónica, Hechos 17:2 dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Pablo haciendo sus viajes misioneros, recorriendo Pablo, siempre bien metido Pablo, ¿no? Fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo hablando de Jesús. Y que algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Este es el verso 4. Pero había gente celosa cuando veía estas obras de Dios, cuando veía ese comportamiento, estas señales de los apóstoles, se ponían celosos. Entonces en el versículo 6, estos celosos querían descartarles y decían, pero no hallándolos, trajeron a Jasón. O sea, fueron a la casa de este hombre de Jasón buscando a Pablo y a Silas y querían tomarles detenidos, querían arrestarlos, pero no estaban ya Pablo y Silas. Entonces llevaron al dueño de la casa, a Jasón, y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. O sea, por tu culpa, Jasón. Pero después Jasón sale bajo fianza. Lo dejan salir, lo dejan libre. No le pueden comprobar nada. En Hechos 5 también Pedro, ¿verdad? Aquí hay otra manifestación del Espíritu. En el anterior, Pablo predicando su palabra con poder, con denuedo. Y en Hechos 5:27, Pedro en Jerusalén con los apóstoles. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, otra vez queriendo causar estragos entre los apóstoles. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente, Pedro, que no enseñases en ese nombre? ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Oye, Pedro, ¿no entiendes? Otra vez, y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina. ¿De qué doctrina? La doctrina de Jesús. Lo que Cristo vino a enseñar, el evangelio de Jesús, de su salvación. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. O sea, ahora resulta que es nuestra culpa, Pedro, ¿verdad? Que murió Jesús. No lo aceptaban. Más adelante en Hechos 8, allá en Samaria, hay otra manifestación del Espíritu. En Samaria, en el verso 5, Hechos 8:5, Felipe, ¿verdad? Este evangelista muy atrevido, Felipe. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, le ponían mucha atención. El Espíritu ponía denuedo, ponía un carbón encendido en los labios de Felipe. Y cuando Felipe hablaba de Dios, hablaba de Jesús, el corazón ardía de ellos, ¿verdad? Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. La ciudad estaba llena de gozo. No era una esquina, no era una colonia, no era una casa, era una ciudad que estaba llena de este avivamiento. Había una manifestación en la predicación de la palabra de Dios y la gente se animaba con gozo. En el verso 14, cuando los apóstoles, aquí mismo en Hechos 8, que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido, no están diciendo que recibió 1 ni 2, cuando oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ya vamos a empezar, enviaron allá a Pedro y a Juan. Entonces dicen, bueno, aquí la ciudad de Samaria recibió bien la palabra, el evangelio. Vamos a enviar a Pedro y a Juan a apoyar aquí a Felipe. Y otra manifestación en Hechos 19:17, allá en Éfeso. Otra vez se está manifestando el poder del Espíritu.
Dice el 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Si pueden me pasan un dulce porque esto se va a poner bueno. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. No sé si les ha pasado el atoso, pero me está dando. A ver qué tal. Entonces quemaron sus libros y la equivalente a esos libros que quemaron, porque eran libros muy fuertes, del ocultismo y de brujería, hicieron la sumatoria, dijeron, a ver, este oráculo sagrado, que del Necronomicon, que de la Biblia de los vampiros, vamos a sumar cuánto sale. Y resulta que salía en, gracias, un precio de 50,000 piezas de plata. Imagínense nada más. Un dineral eso que quemaron, pero cuando estamos en los caminos del Señor, cuando nos agrada, cuando el Señor nos ha hecho salvos, cuando el Señor nos ha recibido en su reino, cuando el Señor está obrando en nuestras vidas, cuando el Señor está cambiando nuestra manera de pensar, de actuar, de proceder, no nos importa el dinero. Es lo que menos importa si lo que queremos es agradar a Dios. Te faltó sacar el dulce de la envoltura. Ok, se supone que esto va a ayudar. Y es notable que estos pasajes, hay algo que podemos destacar aquí. Número 1, se predicaban las escrituras. Esto estaba pasando en este avivamiento, en estos avivamientos de ciudades, algo pasaba. Se magnificaba el nombre de Jesús. La gente con interés escuchaba y recibía con gozo el compartir el evangelio. En sus casas se abrían y pásale aquí Felipe, y pásale Pablo, y pásale Pedro, y con gusto recibían el evangelio. No eran pocos, eran muchos en la ciudad, era toda la ciudad que estaba experimentando este evangelio. ¿Qué más? Hay convicción de pecado, hay fruto de arrepentimiento, la gente cambia. Cuando el Señor hace una obra en nuestras vidas, empezamos a cambiar nuestra manera de actuar. Nos explicaba la otra vez Sori, ¿verdad? Cómo la salvación, cómo ese término tan poderoso de la salvación hace manifiesta la obra del Señor en nuestras vidas, exalta a Cristo a través de nosotros. ¿Qué más pasaba? Las vidas eran transformadas, la gente andaba en santidad y oraban más. Eso es un avivamiento, no es exclusivo de un grupo, no es exclusiva de una persona, el avivamiento o la salvación. Puede ser de forma individual o puede ser en forma colectiva, como el Espíritu Santo quiera obrar. Pero sí, algo que debemos entender, la salvación es personal. O sea, el Señor empieza a hacer una obra en mí y luego en unánimes, en un mismo sentir, empezamos a buscar las cosas de Dios. Unánimes, ya fue salvo él, ella. Unánimes empezamos a cantar alabanzas. Unánimes nos congregamos en un lugar como este. Pero primero Dios hizo una obra de cambio en mi vida. Dimos frutos de arrepentimiento. Entonces, esto estaba pasando con estos avivamientos. No todos los avivamientos registrados en las Escrituras son iguales. Hay algunas variantes, pero todos tienen cosas en común, que son las que vamos a platicar. Entonces, este pasaje de Nehemías 9 nos ayuda a entender un poco de esas manifestaciones que hubo en el pueblo de Dios y cómo el avivamiento se fue mostrando, se fue manifestando. Nehemías 9:1. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel. Nehemías 9:1. Y todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres,
y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani, como que de aquí sacaron ese nombre, ¿verdad? De Bad Bunny, el rapero ese. Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías. Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Solo tú eres Jehová, tú hiciste los cielos. Están exaltando a Dios aquí. Solo tú eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham, que significa padre de multitudes. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo, Dios. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como es en este día. Y así continúa este capítulo, es extenso. Pero lo más importante de cotejar en las Escrituras es que podemos confirmar todo este avivamiento que procede de Dios. Porque los avivamientos no se pueden producir en automático, no se pueden inventar. O sea, bueno, sabemos que hay gente que se ha atrevido a intentar hacer algo así, ¿no? Falsificarlo, hacer algunas circo, maroma de teatro, ¿verdad? Con esto de los avivamientos. Porque ellos le dicen que este avivamiento es algo que ellos así lo llaman, como mover del Espíritu, pero el que menos está presente es el Espíritu Santo. Todo este acontecimiento, cuando ocurre sin la presencia de Dios, pasa sin pena ni gloria, sin precedentes, sin trascendencia. No va a haber ningún cambio en las vidas de las personas. Entonces el pueblo hebreo se acostumbraba así a humillarse, ¿no? El versículo 1 dice: el día 24, versículo 1 de Nehemías 9, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra. Esta costumbre es muy interesante porque el cilicio no es precisamente... Yo antes pensaba que era como llenarse, bueno, ceniza también se ponían, pero yo lo veía así como echarse en tierra nada más. El cilicio es una vestimenta oscura, es una vestimenta áspera, que puede ser de pelo de camello, puede ser pelo de cabra. ¿Se acuerdan de Jacob cuando se disfrazó? Así se puso estos hebreos se pusieron esta ropa áspera, oscura, como un símbolo de gran tristeza que tenían ellos. Algo estaban entendiendo, esta tristeza era buena, porque venía de Dios, había lamentación en ellos. Todavía sobre esta ropa se echaban tierra encima, se echaban polvo de tierra. Y esto ocurría, dice aquí, en el día 24 del mismo mes. O sea, esto es en el mes séptimo. Después en el capítulo 8 lo menciona, ¿verdad? Que es en el mes séptimo. Este mes séptimo también se llama Tisri, que se escribe Tisrei, ¿no? En hebreo, Tisrei, pero se dice Tisri. Es el mes más sagrado para el pueblo hebreo. Es un mes muy importante
es el que marca el inicio cuando Dios creó el mundo. Así lo consideran ellos. Es un super mes para ellos, para los hebreos. Entonces ellos se humillaban así y así buscaban su favor de Dios, buscaban su presencia. Así ellos se reunían para llamar la atención, vestidos con cilicio y con tierra encima, ¿verdad? Era una manera de hacerse muy viles y menospreciados se hacían. Físicamente era así. Entonces el humillarnos, algo interesante, ¿verdad? El humillarnos así no quiere decir precisamente que Dios nos va a hacer caso. Es una disposición que nosotros ponemos de parte nuestra, de ir delante de Dios. Ellos lo hacían. Esto no significaba que ya con esto Dios los iba a atender, pero era importante. Dios veía que ellos se disponían. Decían, bueno, decía el Señor, bueno, este pueblo que ha sido rebelde, estuvo en adulterios, ¿verdad?, con otros pueblos, ahora viene humillado, ok, vamos a ver qué tienen que decir. Entonces ellos venían delante de Dios en esta actitud, con estas ropas. Sin embargo, era una buena actitud porque no había en ellos jactancia, no había soberbia. Venían dispuestos pues para estar con el Señor. Santiago 4:6. Y esta es la actitud que hoy en día nosotros entendemos y asumimos. Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así venían ellos con humildad. Las personas que se humillan, los que necesitan a Dios, sinceramente lo primero que van a pedirle al Señor es perdón. Perdóname, Señor, te he ofendido, he faltado a tu palabra, me he alejado, Dios, he sido soberbio, he sido distante, he vivido en maldad, he menospreciado. Y esto es lo que Dios quiere, que nosotros vengamos sinceramente, contritos y humillados. Dice su palabra que a un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar, Dios lo va a recibir. Pero a los soberbios sí los va a resistir. Miren, aquí en 2 de Crónicas 7:14, un verso muy leído. Si se humillara mi pueblo, 2 de Crónicas 7:14, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice Dios, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, Dios sí se dispone, hermanos. Dios sí dispone de sí cuando hay una actitud correcta en nosotros. No podemos burlar a Dios. Si yo traigo un corazón medio falso, el Señor se va a dar cuenta, va a decir, ese me quiere engañar. De mí no se van a burlar. Yo sé qué hay en sus corazones. Y si vienen con engaño, no los recibo. Pero si el corazón es contrito y humillado y vienen conmigo, está bien. Yo voy a perdonar sus pecados. El orgullo es muy importante, luchar contra él, rechazar el orgullo, porque el orgullo abona las vidas en pecado. El orgullo es como la mamá de los pecados, es para germinar más pecado. La avaricia, la codicia vienen del orgullo. Muchos males despiertan, los vicios, los pensamientos perversos por medio del orgullo. Es necedad estar en el orgullo todo el tiempo, perseverar en mi orgullo, en mi necedad. Eso es. Miren, vamos aquí a Lucas 18 y hay dos hombres aquí. Jesús está hablando de dos hombres. Uno es orgulloso y uno es sencillo. Pero miren que en teoría los dos deberían ser orgullosos, ¿no? Porque es un fariseo y es un publicano. El publicano sabemos que era medio mañoso, pues, ¿no? Ladrón. Y el fariseo era religioso. Pero vean este publicano, ¿no? Lucas 18:10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Está narrando Jesús. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Decía el fariseo: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. O sea, yo estoy bien, Dios. Yo no tengo ningún problema. Pero el publicano, miren cómo se comporta.
estando lejos. O sea, el publicano ni siquiera se sentía digno de estar parado en el frente. Yo creo que el fariseo estaba clamando al Señor enfrente, así, hablando con mucha confianza. Y el publicano acá en una esquinita, perdón, los de la cámara siempre los hago correr. El publicano acá en una esquinita: perdóname, Señor, yo sé que no sé propicio a mí porque soy pecador, no soy digno de estar aquí en este lugar, Señor. El publicano era más sencillo, era humilde, él hablaba del corazón con verdad. Es lo que Dios ama de uno, que uno vaya con Él y uno le exprese con humildad, con sencillez: Señor, sé propicio a mí, sí la he regado, Dios. He fallado, Señor, he estado ausente, mira, me invitan, me llaman, me buscan los hermanos y no llego. Pero quiero ponerme las pilas esta vez, yo quiero estar ahí, Señor. Ayúdame a que yo pueda congregarme con mis hermanos varones, con mis hermanos en la congregación los domingos, entre semana, estudiar con ellos y conocerte más, papá. Esa sinceridad quiere el Señor en nosotros. Entonces, es muy difícil este acto de humillarse a sí mismo, pero si no lo hacemos, Dios lo va a hacer por nosotros. Dios nos va a llevar a este extremo. Dios va a hacer que nos tengamos que humillar. Él va a buscar la manera de que nosotros terminemos humillados. ¿Y qué necesidad hay? ¿Por qué no hacerlo nosotros mismos? Ir con Él y humillarnos en persona con Él, en la intimidad. No me tiene que ver nadie, solamente yo y Dios. Papá, aquí estoy, escúchame, te necesito, Señor. Pero a veces cuando somos necios, cuando somos rebeldes, el Señor lo hace en público, hermanos, y es muy vergonzoso, y lo digo por experiencia. Entonces, solo hay alguien, ¿verdad?, que se exaltó a lo sumo a sí mismo: Jesucristo dijo: yo soy Dios. Estando con el Padre dijo: me voy a exaltar, voy a humillarme a mí mismo, me voy a hacer siervo, me voy a ofrecer en sacrificio para el perdón de pecados. Jesús se ofreció en sacrificio, dijo: yo me humillo, está bien, lo voy a hacer por el perdón de la humanidad, de los pecados de la humanidad. Él se humilló. Me voy a entregar hasta la muerte obediente, muerte de cruz. Voy a sufrir por causa y por obediencia de lo que el Padre me ha mandado de hacer. Entonces, mi humillación y la humillación de Cristo son muy diferentes. No se compara, ¿verdad?, de que Él estando en las alturas, siendo Dios, y nosotros ya estando abajo, ¿verdad?, con muchas batallas, con una naturaleza pecaminosa, nos humillamos. Son diferentes humillaciones, pero finalmente el concepto es el mismo: humillarnos delante de Dios. Pero hoy es triste, ¿verdad?, que en los tiempos la gente se acerca a la congregación cuando en realidad las cosas están muy grises. O sea, ya vengo buscando a Dios cuando ya traigo el chamaco atravesado, ¿verdad?, dicen, ¿no? Ya traigo problemas fuertes, ya en mi casa no me quieren, no me recibieron, ya la regué, ya dije, ya maldije, ya desdije, y ya tengo muchos problemas por la manera en que me comporto, en la que hablo, porque no he querido ser obediente a la palabra de Dios. Me resisto, me relego, me niego a obedecer. Y eso es triste. Sin embargo, he aquí el pueblo hebreo también. Después de 70 años en el exilio, ahora vienen, ¿no? Y ahora vienen buscando de Dios. Ya estuvieron sufriendo con trabajos pesados, allá relegados. Y ahora vienen de nuevo de Babilonia, vienen del exilio otra vez. Pero el Señor está haciendo algo importante en ellos. Está haciendo un avivamiento. Y aquí en el versículo 3, Nehemías 9:3, algo nuevo está ocurriendo y dice: y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Los hebreos contaban el día de 6 a 6, o sea 12 horas, o sea que oraban 3 horas, estaban leyendo la palabra, y 3 horas confesando sus pecados. Qué interesante, ¿verdad? Si fuera el horario así como nosotros de las 24 horas, que así lo tomaran, pues serían 6 horas leyendo la Biblia, predicando, exponiendo,
y 6 horas estarían confesando pecados y situaciones que ellos traían. Pero vamos a decir que son 3 y 3 que estaban ahí ellos. Entonces esto es algo que no es normal en la vida cotidiana del pueblo hebreo. Ellos están experimentando un avivamiento, como nosotros lo podemos experimentar también. ¿Cómo se va a manifestar en nuestras vidas? Igual que ellos. Vamos a las escrituras, estamos leyendo, estamos exponiendo la palabra, estamos escuchando la palabra, estamos experimentando su voz por medio de las escrituras y empezamos a confesar nuestros pecados delante de Él. No como la tradición enseña, ¿verdad? Que hay que ir con una persona, un curita, ¿verdad? A confesar pecados. No es así, es delante de Dios y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, nuestra multitud de faltas. Entonces, esta confesión y la adoración en espíritu es algo manifiesto en un avivamiento personal o en un avivamiento de varias personas. Esto está ocurriendo. Esdras entiende que esta es la única manera de que el pueblo se reconcilie y regresen a la palabra y a la instrucción de Dios. Es para buscar motivar el corazón del Señor. Miren, Jesucristo decía y dijo en Juan 17:17 que la palabra era lo más importante. Santifícalos en tu verdad, dijo Jesús. Allá en Juan 17:17. Tu palabra es verdad. El único medio para santificarnos más y más, el más importante medio es la palabra de Dios. Hermanos, su palabra es infalible, su palabra es poderosa, su palabra no regresa vacía, entra en nuestras vidas y escudriña en lo más profundo del corazón. Discierne los pensamientos y podemos entender, oh, estaba mal, ahora puedo ver que he estado haciendo mal. Pero entendemos también que si la palabra es poca, también la santificación va a ser poca. Poca palabra, poca santificación. ¿Con qué vamos a lavar nuestras mentes de las vanas doctrinas y las filosofías del mundo si no nos estamos retroalimentando con la palabra? ¿Qué estamos leyendo? De lo que yo me acuerdo, ¿no? Que leía en aquel entonces, que el libro vaquero, que Memín Pingüín, los horóscopos, ¿verdad? Y por ahí he leído un libro que dice que es el libro de los milagros. Wow, o sea, con eso nos estamos llenando. Hay un libro que tiene mi esposa, para que no se duerman. Mi esposa tiene un libro que tiene una firma. Es de un señor que se llama Carlos Cuauhtémoc. Ajá. Y tiene una firma en el inicio del libro, dice con cariño para Perlita, ¿no? Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Leyes Eternas, creo que se llama. Tiene varios libros ese señor. Pero pues ese libro no tiene nada que ver con, bueno, se dice que es cristiano, pues que como que por ahí metió el mensaje, ¿no? Pero no se compara con las escrituras. Este libro lo firmó Dios con su sangre. Este libro es más importante que cualquier libro que nosotros podamos leer y consultar. Este libro es la vida, es la verdad, es el camino, nos guía, nos instruye, nos muestra el error, nos muestra la verdad, la luz. Es importante este libro, el autor lo firma Dios. Es un libro por demás importante. ¿Cómo podemos saber si estamos mal? Miren, vamos a Santiago 1, 23, 25. ¿Estamos haciendo mal? ¿Estamos haciendo bien? La Biblia nos muestra como un espejo nuestros pensamientos, nuestras filosofías. Santiago 1, 23, 25, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, o sea, escuchas pero no haces, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y dice, estoy bien, me veo guapísima, ¿no? Y se va. Y luego olvida cómo era. Pero no me fijé si la pestaña la tenía chueca o la ceja me la delineé. Entonces se va y se olvida. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, en la escritura, en las cosas que Dios dice, no siendo un oidor olvidadizo. O sea, se fija bien, caray, yo pienso que soy esto, pero la Biblia dice,
el Señor dice, Dios dice que no soy lo que yo pienso. Yo pienso que soy bien bueno, bien amable, bien buena gente. Pero no es cierto, no soy así. Hay maldad en mí y lo puedo ver aquí, lo entiendo. Oh Señor, me muestras mis pecados, mis malos caminos. Entonces, tristemente batallamos con esta lectura de la Biblia, nos cuesta trabajo. Aunque yo se las estoy leyendo, de todos modos como que entra así como un letargo, ¿verdad? Entonces, el avivamiento, fíjense, viene acompañado siempre de la lectura de la Biblia. Siempre que está ocurriendo algo que Dios está haciendo, viene la lectura de la palabra. Viene la predicación de la palabra. O sea, no falta la palabra de Dios, no falta quien abra la Biblia y empiece a exponer las enseñanzas de Dios. Siempre está presente en un avivamiento. Algunos piensan que un avivamiento es como un movimiento desordenado, ¿no? Yo me acuerdo que fui a un congreso, ya tiene mucho tiempo, creo que fue en el 2009. Y en este congreso, pues había mucho alboroto, ¿no? Era un congreso juvenil. Entonces andábamos ahí brinco y brinco, ¿verdad? La alabanza y todo el rollo. Y llegó un tipo así que cantaba muy bien, así con voz muy aguda, ¿no? Con buena voz. Y de repente ese tipo empezó como que se tambaleaba, así como que algo le pasaba, ¿no? Entonces lo agarraron dos, lo hicieron que empezara a correr, así como lo llevaban como si, ¿cómo puedo decirles? Como ambulancia, pues lo llevaban corriendo así por todos los pasillos, ¿no? Y según que los que tocaba se caían, ¿no? Y se caían todos para atrás. Yo dije, ahí viene para acá, viene conmigo, y yo no siento nada. Yo estaba bien preocupado, hermano. Yo dije, ¿qué va a pasar? Y yo tenía las manos arriba, ¿no? Entonces pasa el tipo ahí, según que venía poseído, ¿no? Por el Espíritu Santo, que no es cierto. Y yo no sentí nada, pero no me pude mantener en pie porque me tiraron. O sea, como estaba así, nada más me jalaron y me caí al piso, pues no me caí solo. Entonces ese era un show pues armado, ¿no? No era el mover del Espíritu, así no trabaja el Espíritu, no tira a la gente para atrás, no se les da tongolele ahí en el piso, no les da un ataque de risa así que no se pueden callar en 2 horas. Más bien es otro espíritu el que se manifiesta. A eso le llaman avivamiento a algunas personas. Pero es un engaño, no es así. No tiene nada que ver con la obra del Espíritu en nuestras vidas. Si no se predica la Biblia, si no se abren las Escrituras, no es un avivamiento. Hoy en día en algún lugar de Kentucky, en una universidad, se habla de que está ocurriendo algo así. En una universidad, un avivamiento. Pero siempre hay que llevar estas cosas a la luz de la Biblia. Si la predicación de la palabra no se lleva a cabo, si no se da lectura de las Escrituras, si no hay fruto de arrepentimiento, si no se ora, si no se cantan alabanzas, pues es de pensarse, ¿verdad?, que algo así esté pasando. Aunque hemos visto que algunas cosas sí son, ¿no? O sea, sí hay gente cantando, sí hay gente ahí alabando, pero como no estamos ahí, no nos consta lo que está ocurriendo en ese lugar. No estamos seguros qué es lo que está pasando, porque no estamos ahí para filtrarlo a la luz de las Escrituras, ¿no? Entonces no podemos juzgar a distancia lo que ahí está ocurriendo. Con el tiempo quizás podamos ver resultados, ¿no?, de esto, pero algo que sí tenemos que considerar es que si las vidas no cambian, si las vidas de las personas que están en ese lugar, si las vidas de las personas que concurren ahí buscando, ¿qué van buscando?, no cambian, si no son regeneradas, si sus vidas siguen igual en pecado, entonces no ha pasado nada. Quizá fue morbo, quizá fue emoción, no lo sabemos, no podemos juzgar, ¿verdad?, cómo está trabajando ahí esta situación. Otra situación que debemos notar mucho es que en este tipo de avivamientos hay una marcada convicción de pecado, y lo vemos en el verso 2, aquí en Nehemías 9, verso 2.
hay una marcada convicción de pecado. Y ya se había apartado a la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Estas cosas son típicas, ¿no? O sea, esto va a ocurrir. Cuando el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, vamos a comenzar a exponer nuestras faltas. Y ellos lo están haciendo, pero no solamente hablan por ellos, sino que están hablando también por la comunidad en la que ellos están integrados como pueblo hebreo. O sea, mis pecados, pero también me acuerdo de los pecados de mis padres, y todos somos un mismo pueblo, es la misma tribu, la misma nación. Voy a interceder también. Ellos lo estaban haciendo por sus padres aún. Confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. 3 horas bajo el sol, exponiendo, leyendo las escrituras, 3 horas, luego confesando pecados, el Señor haciendo una obra de cambio en sus vidas. Y esta confesión de pecados se está manifestando aquí. Es un sentido de comunidad, de familia muy, muy marcado. Si alguno de nosotros, ahorita me acuerdo del ministerio de evangelismo, ¿no? Si alguno de nosotros va por la calle y comienza a predicar, pero de rato empieza a salir mal con la persona que está compartiéndole ahí, empiezan a hablar y no, que tú crees y que yo creo y que Jesús y que María y José, y se empiezan a agarrar a golpes, ¿qué van a decir las personas? Es que los de Vida Nueva se agarran a golpes cuando van a predicar el evangelio. Entonces debemos tener cuidado de que estamos representando la casa de Vida Nueva para el mundo. Donde estamos, donde nos paramos, no solamente a veces, es cristiano, sino que ese es de Vida Nueva. Te ubican. Ya me imagino ahí, ¿no? Con mi hermanito José Luis, que andemos ahí volanteando y que empezamos a agarrarnos ahí con unos, pues sí nos van a ubicar, ¿no? Y van a decir, esos son los de Vida Nueva. Cuidado con ellos porque son muy salvajes. Debemos tener cuidado de que no difamemos el nombre de Jesús, ¿no? Mucho cuidado. Entonces, somos parte de una comunidad y se llama el cuerpo de Cristo. Es el mismo dolor, el mismo gozo que experimentamos todos. Si uno se duele, pues todos nos dolemos, ¿no? El pueblo escuchó, el pueblo sintió convicción, el pueblo confesó su pecado y luego viene el reconocimiento de la santidad de Dios. Del verso 5, vamos a Nehemías 5. Y está hablando Nehemías todavía. Y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Su nombre lo están exaltando, es glorioso, es mayor que toda bendición. Jesucristo dijo, sea santificado tu nombre. Cuando Él nos enseña el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, exaltando el nombre del Padre. El nombre de Dios es importante, bendecir el nombre, su pureza, su santidad, sus atributos están representados por su nombre. Isaías decía, si yo voy a hablar, pero soy impuro, decía Isaías 6, 5 al 7. Dice Isaías, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. O sea, Isaías sabe que no es digno ni siquiera de pronunciar el nombre santo de Dios, pero dice que voló hacia él un serafín. Y traía en su mano un carbón encendido y tomando del altar con unas tenazas ese carbón, en una visión que tuvo Isaías, tocó con él sobre su boca y le dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitado tu culpa y limpiado tu pecado. Tenemos que pedir perdón por las cosas que decimos, hermanos. En un avivamiento el nombre de Dios es exaltado. En un avivamiento hay temor y temblor de Dios. No es un nombre ordinario, es el nombre Jehová.
El Señor, es el Señor. En Ezequiel 12:15. Y sabrán que yo soy Jehová cuando los esparciere entre las naciones y los dispersare por la tierra. Cuando los gentiles vean ejercer mi autoridad, dice el Señor, voy a ejercer juicio sobre mi pueblo que es mi pueblo amado. Y los gentiles cuando vean esto van a temblar, porque yo estoy limpiando mi nombre. No voy a permitir, pueblo escogido, que con sus adulterios y sus fornicaciones mi nombre sea manchado. Lo voy a limpiar delante del mundo. Va a conocer el mundo quién soy yo, Jehová, el Dios del pueblo hebreo. No voy a permitirlo, dice el Señor, que vituperen mi nombre, que manchen. Dios va a limpiar su nombre siempre. Debemos tener cuidado de no ensuciar el nombre del Señor, para que el Señor no tenga que tomar estas medidas. Verso 6. Tú solo eres Jehová, Nehemías 9:6. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército y la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Está exaltando al Dios creador aquí. Están leyendo y se está exaltando al Dios creador. No hay tal cosa como la teoría del Big Bang, la teoría de la evolución, el chimpancé, la cucaracha, los peces, que de ahí salimos. Es una teoría como tal. No está comprobada, no está demostrado, no es una ley. Pero los que creemos en el Señor, lo que oímos de la palabra de Dios, creemos y confiamos que es verdad. Es importante que confiemos lo que el Señor dice. Si Dios dijo, yo hice al hombre y creé el cielo, la tierra y todas las cosas, eso lo tenemos que confiar y creer que así lo hizo Dios. Si no, estamos divagando y no sabemos ni para dónde vamos, ni de dónde venimos, ni de dónde estamos. Pero el Señor lo hizo todo. Es un Dios creador. Ok. Verso 10. E hiciste señales y maravillas contra Faraón. Está hablando otra vez, está leyendo Esdras con el pueblo hebreo. Contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en este día. El Señor hizo un nombre que es sobre todo nombre. Su nombre se debe dar a conocer en todo el mundo. O sea, dijo el Señor, yo voy a actuar con mi pueblo y por medio de mi pueblo, y aún los que no son mi pueblo van a conocer quién soy yo. Tienen que saber quién soy. Yo soy Jehová Dios. Yo soy el que soy. Y todos tienen que entender y ver para que puedan creer, para que puedan experimentar la salvación que yo estoy ofertando. Por medio de la muerte de mi Hijo Jesús, yo estoy salvando. Yo soy el único que puede salvar, el principio y el fin, el alfa y el omega. Yo soy. Y lo voy a hacer y tengo que darme a conocer a través de todos los pueblos. ¿Quién no conoce el nombre de Dios? ¿Quién no ha escuchado de Dios en el mundo? Quizá alguna tribu escondida por ahí en el Amazonas, pero todos los que estamos aquí hemos escuchado el nombre de Dios. Y es por medio de la obra del Espíritu y por medio de la fe que recibirán los incrédulos el don de la salvación. Por gracia pueden ser salvos al escuchar este nombre y conocerlo a través de su palabra. ¿Quién es este Dios que el cielo y el mar obedecen? Pero si nos seguimos congregando, ¿verdad? Así como algunos hacen a distancia. Y algunos porque no tienen una iglesia cerca, ¿verdad? Pero tú tienes 3 congregaciones ahí, ¿no? Una en la esquina, una en la colonia que sigue, una en el centro, y te sigues congregando a distancia. Entonces, ¿cuál es el avivamiento en tu vida? ¿Realmente lo estamos manifestando? No es lo mismo ver la transmisión de un mensaje que estar con el pueblo de Dios integrado, escuchando la palabra, recibiendo, cantando, adorando al Señor
escudriñando las escrituras juntos, entendiendo lo que Dios quiere de nuestras vidas. No es lo mismo a estarlo viendo de una proyección, inclusive hasta grabada, porque no llegué y ahí me conecto después. Pero eso no es avivamiento. Ya nada más falta que nos pidas llevar el culto a tu casa para que ahí se haga el evento, ¿verdad? La predicación. Pero debemos entender que el Señor habita en las alabanzas de su pueblo. Dios se mueve en este lugar. Es el cuerpo de Cristo. Somos un mismo cuerpo, hermanos. Si uno se duele y si uno se mueve para acá, todos estamos integrados en la actitud de cada uno. Si uno es pesimista, el otro se contagia. Si uno viene con pecados, pueden contagiar a otros con esos pecados. Pero si levantamos manos santas juntos, todos unánimes, estamos adorando al Dios vivo, estamos glorificando su nombre, estamos reconociendo su nombre, estamos leyendo su palabra, estamos exaltando su nombre, estamos pidiendo perdón por los pecados y estamos tratando de caminar en santidad juntos todos, en una misma dirección, con un mismo propósito. Las almas, hermanos, que hemos descuidado. Hoy venimos más que otros días, pero tenemos que ser más. No para llenar el lugar, eso es lo de menos, pero porque allá afuera hay muchos que todavía no han sido alcanzados por el nombre poderoso de Jesús. Aún no saben quién es ese Jesús que predicamos en las calles o en este lugar. Tenemos que salirnos a hablar de Jesús, de su gloria, de su poder, de su sacrificio en la cruz. ¿Por qué lo hizo por mí? ¿Quién soy yo para merecer de Cristo salvación? Solo soy un vil pecador. Y quiso hacerlo así. Es un misterio. ¿Cómo me explico que un Dios de todo el universo envió a su Hijo a salvar a alguien como yo, que no soy dueño ni de mi vida, hermanos? ¿Cómo me explico una salvación, una gracia que no merezco? Este regalo de la vida eterna, ¿por qué? No lo sé. Pero a Dios le plació y en su soberanía dijo: salvo a estos de vida nueva. Algunos se quejan de la ley. Ya tengo que terminar. Y los mandamientos, ¿verdad? Son legalistas. Pero dice su palabra: y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatus y mandamientos buenos. La ley no es mala, hermanos. El Antiguo Testamento es parte de la ley, no es mala. David cantaba con gozo. Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, su palabra, está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. Será ese varón, esa mujer, como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, amados, va a prosperar. Esa es la promesa de Dios. Su ley es un deleite. Las palabras, las promesas de Dios no son amargas, son dulces, hermanos. Son deliciosas. El problema es que el pecado nos ha cauterizado el corazón y ahí nos hemos estancado. Ahí está sentado, ¿verdad? 1 hora, 2 horas, 3 horas leyendo las escrituras, escuchando predicaciones del pastor Armando, escuchando predicaciones de Sugel Michelén, de Miguel. Estás todo el día ahí sentado y tú ya te sabes la Biblia toda, pero eres un oidor nada más. Tienes comezón de oídos. Quieres oír y no te sacias de oír y de ver, de escuchar. ¿Cuándo vas a poner por obra lo que Dios dice en su palabra? Te lo pongo fácil. 2 mandamientos: amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con eso nada más tienes para cumplir la ley.
No te tienes que aprender todo. Sí tenemos que leerla, pero pon por obra 2 mandamientos, nada más. Y con eso cumples toda la ley. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has permitido escudriñar en tu palabra, Señor, acerca de el avivamiento en nuestras vidas, Señor. El avivamiento en nuestras vidas no es hacer un show de tu palabra, no es hacer un circo, maroma y teatro, Señor, de tu congregación. No es amontonar gente nada más para escuchar algo bonito o palabras dulces, ¿verdad? Que nos endulcen el oído, Señor. No es eso. El avivamiento que experimentamos tu iglesia, Señor, es cuando tenemos convicción de pecado en nuestras vidas. Es reconociendo el sacrificio de Cristo en la cruz que podemos entender, Señor, que no somos dignos de tu gran misericordia. Tu pueblo tropezaba una y otra vez y tú ibas delante de ellos con una columna de fuego, como una nube. Los guiabas. Y aunque hicieron un becerro de oro, Señor, aun con todo, tú tuviste misericordia de sus vidas. Aunque te ofendieron. Y nosotros entendemos hoy que tenemos un mejor representante, un pacto nuevo, Señor, en la sangre de tu Hijo Jesús. Tu sangre, Cristo, que ha redimido nuestros pecados, ha perdonado. El Padre, nuestra multitud de pecados, ha sido clavado el decreto de nuestros pecados en esa cruz. Y hoy somos salvos por gracia, Señor. Hoy hay un nuevo pacto, mejor y más grande. No tenemos más que recibirte en nuestras vidas, Dios. Reconocerte a ti como el único y suficiente Salvador para nuestras vidas. No tenemos que hacer nada, ninguna encomienda, ninguna manda, solamente recibirte a ti, Señor. Aceptar ese sacrificio que hiciste en la cruz. Hoy te pido, mi Dios, que hagas un avivamiento en nuestras vidas. Este avivamiento implica que yendo a tus escrituras y recibiendo entendimiento podamos confesar los pecados que tenemos delante de ti, Señor, y reconozcamos que hemos fallado, pero que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Señor. Todos nuestros pecados han sido olvidados en el fondo del mar. Estamos en un tiempo de gracia porque Jesucristo ha pagado por nuestras vidas y está intercediendo a la diestra del Padre por nosotros. Es el mejor representante que tenemos delante de ti, mi Dios. Jesucristo, el Señor y Salvador. Papá, aviva nuestros corazones, Señor. Que dejemos de buscar cosas, conocimiento, dinero, empresas, negocios. Todo eso es vano, Señor. Si no te tenemos a ti, esta vida es vacía. Pero te necesitamos. Papá, haz una obra de cambio en nosotros. Avívanos, Señor, que podamos volver a nuestro primer amor contigo, Señor. Como cuando te conocimos, podamos volver a mirar como enamorados hacia los cielos y saber que allí tendremos recompensa, Señor, contigo. Que tú nos esperas y que vienes pronto por tu iglesia pura y sin mancha. Somos tu iglesia, Señor, la novia de Cristo. Te damos gracias por tu palabra, bendita palabra, Señor, que cautiva nuestros corazones, nuestro entendimiento. Permítenos caminar delante de ti en obediencia, con diligencia, siempre atentos, Señor, a lo que tú quieres hablar a nuestras vidas.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.